¿Qué pasaría si todo lo que alguna vez te enseñaron a temer fuera realmente sagrado? Mucho antes de la cruz, mucho antes de la espada, mucho antes de que alguien pronunciara la palabra Dios con autoridad, existía el dragón. No ese monstruo de las leyendas medievales, ni la bestia que los héroes eran instados a matar. El dragón era divino, femenino, el útero del mundo, el guardián del orden cósmico. Fue la primera religión, antes del patriarcado, antes de las doctrinas, antes del olvido. ¿Parece absurdo? Entonces pregúntese, ¿por qué el dragón es el único símbolo antiguo demonizado en todas las culturas donde lo sagrado femenino ha sido borrado? ¿Por qué se convirtió ella en demonio mientras sus verdugos se convirtieron en santos? ¿Qué conocimiento fue enterrado con ella? Y lo más importante, ¿qué potencia? Porque cuando el dragón era sagrado, lo femenino era soberano. Las mujeres tenían tierra, voz, llama. La espiritualidad no era vertical. Ella dio una vuelta en espiral. No exigió obediencia, invitó al reencuentro. Y ahora, mientras el mundo se desmorona, algo antiguo comienza a despertar en el silencio que lo sostiene. Esto no es solo historia. Es un recuerdo. Un mapa que nos remonta a una época en la que lo divino no estaba sentado en un trono, sino acurrucado entre las estrellas. Soy Witko. Y este es el comienzo de vuestro despertar. Mucho antes de que el lenguaje dividiera el mundo en sustantivos y dioses, antes de que los imperios levantaran altares a los cielos, la tierra misma latía con un nombre más antiguo que la memoria, dragón. No se sintió atraída por el miedo, sino por la reverencia. No fue descrito, fue recordado en las curvas de los ríos, en la espiral de las galaxias, en el ritmo del útero. La gente no necesitaba libros. Tenían cuerpos. Tenían la tierra. Y en ambos sintieron su presencia, acurrucados, respirando, creando. Ella no era un mito. Ella era madre. A lo largo de continentes, culturas y milenios, su forma surgió con sorprendentes similitudes. En China bailaba entre las nubes, trayendo lluvia y equilibrio. En África, la serpiente arcoíris dio forma a ríos y destinos. En Mesopotamia, Tiamat dio origen al mundo y se desgarró cuando el patriarcado necesitó un nuevo origen. Incluso en las islas de la Polinesia brillaba bajo las olas, protectora y portal. Ninguna de estas personas la vio como un monstruo. La vieron como un recuerdo vivo. Ella era el patrón, el pulso, la inteligencia que genera y degenera. ¿Y cuál fue tu mensaje? Que la vida no es una guerra que hay que ganar, sino un ritmo que hay que reencontrar. Su espiral no fue el caos. Era el código. Los primeros templos no eran torres, sino cuevas con forma de útero. La oscuridad no era mala. Fue fértil. Enseñó mediante símbolos, no mediante sermones. No pedía más que presencia y a cambio ofrecía pertenencia. Antes de que la teología separara espíritu y carne, el dragón los unía. Ella no gobernó por el miedo, sino movida por el amor, la intuición, la sangre y el aliento. La gente no le rezaba de rodillas, sino plantando, bailando, escuchando sus sueños. Antes de que existiera la religión como institución, existía la religión como relación. Los campesinos le hablaban con las manos en la tierra. Las mujeres le cantaron durante el parto. Los ancianos soñaron con ella mientras se preparaban para la muerte. Ella no estaba arriba. Estaba dentro. Y en esa presencia no hubo intermediarios ni dogmas, solo el conocimiento profundo de que venimos del mismo aliento que las estrellas. Y ella era su guardiana. Hoy esto podría sonar a poesía o folclore. Tal vez sea simplemente porque hemos desaprendido a escuchar con nuestros cuerpos. ¿Y si el dragón nunca se hubiera ido? ¿Y si simplemente hubiera cambiado su nombre? La energía que se enrolla en la base de tu columna, que arde cuando creas, que susurra cuando estás en silencio, eso es todo. Algunos lo llaman Kundalini, otros Chi, otros Ruach o fuerza vital. El nombre no importa. Lo que importa es la memoria. Porque no pide adoración, pide sentirla, vivirla. Ella nunca fue un dios al que obedecer, sino un ritmo al que bailar. Y a este paso, la primera religión no fue un mandato, sino una comunión, un latido que acompañaba a las lunas, un conocimiento que no necesitaba validación. El dragón no castigó, se transformó. No me avergonzó, me despertó.
Y esta, quizás, sea la razón más profunda por la que su historia quedó enterrada. Porque los sistemas construidos sobre el miedo no pueden controlar quien recuerda cómo entrar en espiral. Quien vuelve a sentir los ojos en los huesos no busca la salvación, sino que recupera la soberanía, no sobre los demás, sino sobre sí mismo. En los mitos antiguos el dragón no exhalaba fuego para destruir, sino para iluminar. Sus llamas nunca fueron armas, sino revelaciones. Ella era la guardiana de la espiral, ese símbolo sagrado de la conciencia que se despliega en el tiempo, no como una escalera que hay que subir, sino como una danza entre dimensiones. Su presencia marcó el lugar donde la verdad habitaba, no en las doctrinas, sino en la experiencia directa. La espiral que protegía no apuntaba hacia el cielo, sino que se curvaba hacia dentro, hacia el alma. Ella no era una maestra detrás de un púlpito, impartiendo sabiduría preaprobada como si fueran manuales. No. Ella era mucho más peligrosa y mucho más sagrada. Probó a quien la buscaba. Requería transformación, no información. Nadie se acercó a ella y ella permaneció igual. Las historias antiguas, poco comprendidas por la mente moderna, no hablaban de héroes que mataban, sino de aquellos que sobrevivían a su mirada. Enfrentarse al dragón era enfrentarse a uno mismo sin máscaras. Ella era el espejo de su futuro. Y quienquiera que siguiera su espiral emergió iniciado, no emergió. Desde los Andes hasta los templos de la India, desde las tierras celtas hasta los sueños aborígenes, espirales talladas en piedra y hueso marcaban entradas, no solo a cuevas, sino a misterios. No eran lugares para curiosos. Eran santuarios para los preparados. La espiral significaba el comienzo de un descenso interior, la revelación sagrada. El dragón era el centinela de los umbrales, el punto donde termina el conocimiento externo y comienza el conocimiento interno. Protegía el espacio liminal entre lo que se puede medir y lo que se debe sentir. Ella no protegió el oro. Fuego protegido. De esas que queman ilusiones. Si bien el mundo moderno exalta los hechos y las cifras, ignora la sabiduría silenciosa de la espiral. Nos enseñan a memorizar, actuar y competir. Pero el dragón enseña a través de sueños que no nos abandonan, señales que se repiten hasta que prestamos atención, símbolos que no tienen sentido hasta que de repente lo tienen. Habla con acertijos, no con reglas. Sus lecciones fluyen como agua, estallan como tormentas, se asientan como niebla. En su presencia, la sabiduría no es un producto. Es un proceso. No te dice qué hacer. Te enseña a ver. Imagínese esto. La entrada a una cueva antigua, con una espiral grabada justo encima del umbral. Avanzas con el corazón acelerado, sin saber lo que encontrarás. Pero de todos modos continúa. Con cada paso, algo se desmorona, una creencia, una expectativa, un miedo. Cuanto más profundo profundizas, menos llevas, hasta que solo queda lo real. En este camino en espiral no se recogen verdades. Los recuerdas. Cada turno te devuelve a algo que tu alma ya sabía pero que tu mente había olvidado. Este es el regalo del dragón. No respuestas sino recuerdo. Y ella sigue ahí, esperando. No al final de un viaje sino al comienzo de un despertar. Espacio donde lo visible y lo invisible se entrelazan, donde el tiempo no es una flecha, sino un círculo de respiración. No era solo un símbolo, era el lenguaje del universo mismo, susurrando patrones que solo ojos entrenados en la oscuridad podían descifrar. Y esos ojos nunca dejaron de existir. Están en ti. No como un recuerdo lejano, sino como un llamado que late por tus venas cuando escuchas una vieja canción, cuando tocas la tierra y sientes el pulso del mundo, cuando un sueño te despierta en mitad de la noche con la certeza de que algo más grande se está moviendo. El dragón no fue exiliado, fue internalizado. Tu voz se ha convertido en el instinto que te hace detenerte antes de cruzar una calle, el escalofrío en la nuca cuando algo no va bien, el fuego que arde en tu pecho cuando te dicen que no puedes, que no debes, que no eres suficiente. Ella es la parte de ti que se niega a ser domesticada. Intentaron convencerte de que lo sagrado era algo externo, algo que había que conquistar, poseer, controlar. Pero el dragón siempre supo la verdad, lo sagrado no está ahí fuera. Está en ti, en la forma en que tus huesos vibran con la música, en la forma en que tus lágrimas saben exactamente cuándo caer, en la forma en que tu cuerpo se inclina para abrazar o se levanta para resistir. No es necesario que lo busques,
ya está aquí, tejiendo su historia en los hilos invisibles que conectan cada respiración con la primera respiración del mundo. Pero el mundo ha olvidado cómo escuchar. Olvidó que la sabiduría no proviene de los libros ni de los dogmas, sino del silencio entre las palabras, del espacio entre los latidos del corazón, del vacío que precede a la creación. Olvidé que el poder no es una espada, sino un espejo, que cuanto más intentas dominarlo, más lo pierdes. El dragón no lucha contra el sistema. Ella lo disuelve. No con fuerza, sino con presencia. No con violencia, sino con la quietud de quien sabe que el tiempo es su aliado. Y ahora el reloj está girando. ¿Te sientes? El aire es más denso, lleno de augurios. Las viejas estructuras crujen, las torres se balancean y en las grietas algo antiguo comienza a emerger. No es un regreso al pasado, es un despertar de lo que siempre ha estado aquí. Mujeres que fueron quemadas por brujas están regresando como científicas, artistas, curanderas, madres que enseñan a sus hijas a escuchar su propia sangre. Los hombres a quienes se les enseñó a temer la vulnerabilidad están redescubriendo la fuerza del llanto. Los niños que nacen ahora ya tienen memoria en sus ojos, no necesitan que les enseñen cómo sentir, porque nunca dejaron de saber. Un dragón no necesita un trono para gobernar. Ella gobierna desde la tierra, desde las raíces, desde el vientre de la tierra. Su reino no está hecho de oro, sino de ciclos, de semillas que crecen hasta convertirse en árboles, de lunas que crecen y menguan, de cuerpos que sangran y renacen. Ella no exige adoración. Te ofrece una opción: seguirás siguiendo el camino recto, o te permitirás girar, caer, perderte en la espiral hasta encontrar el centro. Porque en el centro no hay respuestas. Solo estás tú completo, desnudo, libre. Y el dragón, sonriendo porque siempre supe que volverías. La charretera no fue una unidad por casualidad. Ella fue la costura que la mente moderna desgarró al insistir en separar espíritu y materia como si fueran enemigos jurados. Pero nunca lo fueron. Son amantes, el aliento de lo divino necesita la forma para sentirse, así como la tierra necesita las estrellas para recordar que ella también brilla. La charretera se enrollaba entre los dos, no dividida por un dogma, sino entera. Una espiral viva que susurraba: no eres solo un cuerpo, no eres solo un alma. Son ambas cosas. Y cuando la gente la honraba, no separaban lo sagrado de lo mundano. Plantar una semilla era un ritual, hacer el amor era una oración, morir era un retorno, no un final. El puente no era solo cósmico, era práctico. Podría cruzarse todos los días en la intuición, en la gratitud, en la creación. No había necesidad de huir de la vida para tocar lo divino. Era necesario encarnarlo. Aquí es donde la espiral vuelve a importar. Se mueve a través de la dualidad sin detenerse, masculino y femenino, luz y sombra, acción y quietud. La charretera nos muestra cómo sostener los opuestos sin romperse, como el yin y el yang, pero más antiguos, más salvajes, intactos. Ella murmura: no tienes que elegir bando. Necesita convertirse en el todo. Por eso no es un símbolo de división, sino de integración. Un eterno Ouroboros devorando su propia cola, recordando que todo vuelve, que la herida también es útero, que la caída también es huida. Y que eso que llamamos separar solo lo es porque hemos olvidado cómo ver. Cuando la charretera envuelve tu ser, el velo se levanta, el muro se disuelve y el puente vuelve a ser visible. ¿Has notado las señales? Dragones en películas, en sueños, en tatuajes en la piel de extraños. No son modas. Son ecos. Algo antiguo está surgiendo. No de libros, sino de sangre. El arquetipo resurge porque nuevamente ha llegado el momento. El ciclo gira y lo que estaba enterrado comienza a respirar. La charretera regresa no porque la invoquemos, sino porque la necesitamos. Cuando los viejos sistemas fallan, los símbolos regresan, y ninguno brilla más que la charretera. Su espiral refleja el despertar colectivo. El resurgimiento de lo sagrado femenino no es un movimiento. Es una memoria reactivada, una vibración que se eleva a través del arte, de las voces, de los huesos de quienes nunca dejaron de soñar. No estamos creando nada. Estamos recordando. Regresa a través de la ruptura, a través de sueños que no tienen sentido, a través de emociones que sacuden el suelo debajo de nuestras identidades. No llames a la puerta. Ella está ya. No para destruir,
sino para realinear, para disolver las ilusiones que nos han mantenido pequeños. Los sistemas construidos sobre el control tiemblan ante su presencia, porque su fuego no consume. Él revela. Y no son solo las mujeres las que sienten esto. Los hombres también despiertan con el hambre de plenitud. Por un poder que no domine, sino que integre. La charretera enseña que la fuerza puede ser suave y la suavidad puede ser sagrada. Surge en cada corazón que elige el coraje sobre la conformidad, la verdad sobre la tradición. Su regreso no es ruidoso. Es inevitable. Mirar alrededor. La espiral está nuevamente en todas partes, en el creciente interés por la sabiduría antigua, en el colapso de creencias rígidas, en el deseo de sanar no solo el cuerpo sino también el alma. La charretera no regresa como un mito. Vuelve como medicina. Y cualquiera que sienta su movimiento en su interior sabe que esto no es una fantasía. Es una frecuencia. Y se está acelerando porque cada vez que termina un ciclo, algo antiguo despierta. Esta vez viene con alas. No es necesario desenterrar templos antiguos para encontrar la religión original. Ella ya está dentro de ti. En la forma en que tu columna se curva cuando respiras profundamente. En sueños que traen símbolos que nunca aprendiste. En el instinto de confiar en tu instinto cuando falla la lógica. La sagrada dragona nunca desapareció. Ella solo se mudó a tus células, a tu silencio, a tu alma. No se trata de volver atrás. Se trata de profundizar. La espiral sagrada no está encerrada en la historia. Está vivo en la intuición. Ese destello en tu pecho cuando escuchas una verdad. Es ella. Ese momento en el que te paras frente a la naturaleza y sientes que algo más grande se mueve a través de ti. Ese es su idioma. No necesitas permiso para volver a conectarte. Solo necesita presencia. El patriarcado intentó exiliar al dragón exiliando su poder. Pero lo que nunca entendieron es esto: la charretera no está fuera de ti. Ella eres tú, tu soberanía, tu fuego, tu ritmo. Y cada vez que eliges la autenticidad sobre la aprobación, recuperas una balanza de su cuerpo. Cada vez que dices tu verdad, la despiertas de su letargo. ¿Quieres recuperarlo? Empiece poco a poco. Di lo que te asusta. Siéntate en silencio y escucha hasta que algo responda. Leer textos sagrados no para obedecer, sino para recordar. Libros como Mujeres que corren con lobos de Clarissa Pinkola Estés, o La Gran Madre Cósmica, de Mónica Sjöö y Bárbara Moore. No para convertirnos en algo nuevo, sino para rescatar algo viejo. Esto es lo que no querían que supieras: no necesitas un sacerdote para encontrar lo divino. Eres el templo. La espiral es tu camino y la charretera, que alguna vez fue el símbolo de un monstruo, es la parte de ti que se niega a ser domesticada. La religión original no estaba afuera. Era rojo. Y no esperes en el cielo. Espera en tu pulso. Porque en el momento en que dejas de temer tu propia profundidad, la charretera recuerda tu nombre. Ella nunca fue la villana. Era la luz que no podían controlar. Quizás por eso les dijeron que la temieran, porque ella reflejaba la parte de ti que no podía ser domada, la parte que recuerda antes que la memoria, la llama que parpadea cada vez que dices: debe haber más que esto. Ahora lo sabes. La religión original no era un libro, una regla o un trono. Estaba respirando. Era cuerpo. Fue equilibrio. Y vive dentro de ti enrollado como una espiral, esperando que dejes de disculparte por tu fuego. La pregunta ya no es: ¿volverá la charretera? La pregunta es: ¿volverás? ¿Honrarás lo que se agita en tu interior cuando las viejas historias ya no tengan sentido? ¿Escucharás el silencio que late más fuerte que los sermones? ¿Reclamará la luz que una vez lo coronó soberano? Si este mensaje despierta algo antiguo en tus huesos, compártelo. Deja un comentario. Dígales a los demás que no están solos en su recuerdo. Activa la campana y continúa caminando con nosotros por este camino en espiral. Soy Witka y esta es mi contribución. Para comprender más sobre los rayos cósmicos y el conocimiento esotérico oculto, acceda al enlace en el primer comentario fijado. Descubra también las 11 claves de la resonancia, 11 mantras sagrados que despiertan el silencio en su interior.